Colosenses capítulo 1, versículo 23. En mi Biblia se perdió. Colosenses 1, 23. Ya. Colosenses 1, 23 dice: si en verdad permanecéis, ¿sí?, fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Bien, esta enseñanza tiene por nombre Perseverando en la fe. Perseverando en la fe. Entonces, he escrito esta enseñanza por causa de que hemos visto unión dentro de la iglesia y una asistencia permanente de ciertos hermanos dentro de la iglesia. Y pues se regocija nuestro corazón al ver que hay permanencia y que ellos vienen constantemente. Pero a la vez se añade a eso una advertencia, ¿sí?, por causa de que es necesario advertir a los que están allí y que a lo mejor desean apartarse. Entonces, desde el versículo 21 dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Sí? Está hablando a nosotros. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Luego dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Para entrar un poquito en contexto, desde el versículo 15, hablando de Jesucristo, dice que Él es la imagen, se lo puede leer ahí, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, que es exactamente igual a Dios. Sí, es la imagen visible, porque nadie ha visto el Padre, pero por medio de Jesucristo fue revelado el Padre y fue dado a conocer el Padre. Jesucristo personifica perfectamente al Padre. ¿Ok? Él es la imagen del Dios vivo. Él es el primogénito. Aquí el primogénito no es primero creado, como algunos nos enseñan, sino es el que tiene primero en eminencia. Y lo vamos a ver, porque el primero en eminencia es el más importante. El más importante de todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿ves? En Él fueron creadas, por lo tanto Él no es creado. Fue a través de Él, y por eso es tan importante Cristo. Las que hay en los cielos y las que están en la tierra, es decir, todas las cosas visibles e invisibles, ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue por medio de Él y para Él. ¿Ok? Entonces, cuando dice cosas visibles e invisibles, pues está hablando del reino espiritual, ¿cierto?, que escribe en Efesios capítulo 6, y todo lo visible es todo lo que concierne a la creación, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él y por tanto Él tiene la preeminencia. Y Él está antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él está diciendo que Él existe antes de que todas las cosas existieran. Y además Él hace que permanezcan, ¿sí?, en pie. Pero Él fue antes de todas las cosas. Es decir, Él ya existía en la eternidad pasada, por tanto Él no tiene principio. Él es Dios. Aquí Pablo está recalcando a los colosenses que Él es Dios. ¿Sí? La persona de Jesucristo siempre ha sido atacada dentro de las iglesias, ya sea porque le quitan su divinidad o porque exceden alguno de sus atributos y nos desfiguran al verdadero Cristo de las Escrituras. Entonces Pablo está advirtiendo. Él dice además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces hace una analogía del cuerpo, ¿sí? Y Él dice, la cabeza de un cuerpo, en este caso, sería Cristo, y el cuerpo sería la iglesia. Él dice, por tanto, el cuerpo es el que manda, ordena y le da vida a la iglesia, así como la cabeza le da orden y le da dirección al cuerpo, ¿verdad? Muy buena analogía. Él es la cabeza. Por tanto, agradó, ¿sí?, al Padre que en Él habitase toda la plenitud, es decir, de la deidad, es decir, Él es plenamente Dios. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces,
Esto está en conexión directa con el versículo 28. Por medio de la muerte de Cristo, Él se hizo hombre a semejanza de hombre, 100% hombre. Era necesario que fuera 100% hombre, porque los hombres pecamos y era necesario que un hombre recibiera el castigo. Entonces Jesús se hizo hombre, se sometió al Padre, no abandonó su divinidad porque Él no puede dejar de ser Dios, simplemente dejó de hacer uso, ¿sí?, de la divinidad que tenía como la tenía cuando estaba en su trono y se sometió al Padre, ¿sí? ¿Para qué? Para morir por nosotros. Y ahí dice en el versículo 21, y a vosotros también, es decir, nosotros, ¿sí?, que erais en otro tiempo extraños, y esta palabra extraño significa ajenos, ¿sí?, alejados de Dios, y enemigos en vuestra mente, ¿sí? ¿Por qué éramos enemigos? Pues porque vivíamos una vida desordenada, ¿cierto? Transgredíamos su ley, no vivíamos conforme a sus mandamientos, y a pesar de que podíamos honrarle con nuestro corazón estaba apartado de él. Y él dice, ustedes eran enemigos míos, ¿sí? Muchos dicen que conocen a Dios, y la Escritura dice que el que ama a Dios pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice Primera de Juan, ¿verdad? Y enemigos en vuestra mente, es decir, en nuestros corazones, ahí estaba la rebeldía, haciendo malas obras, ¿sí? Ahora os ha reconciliado. Entonces, ¿cómo nos ha reconciliado? En su cuerpo de carne, es decir, que Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Toda la ira de Dios descendió sobre el Hijo en el momento en el que estaba en la cruz. Él llevaba nuestro pecado, recibió el castigo en su cuerpo, por tanto en su cuerpo de carne, por medio de la muerte de Cristo, ¿sí?, para presentarnos. El propósito es para presentarnos sin mancha, dice ahí, e irreprensibles delante de Él. Irreprensibles es una palabra que significa que no tenemos acusación alguna. Eso significa reprensible, es decir, que nosotros compadecemos delante de un juicio y a pesar de que hayan acusaciones, dice, no hay pruebas, o la deuda que ya tenías ha sido cancelada, por tanto eres irreprensible, ¿sí? Nos hizo sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que nos regocijamos, ¿verdad? Pero entonces dice, esa es la posición en la que ustedes están. Ustedes dicen, ya fuimos justificados. Pero Él pone una advertencia acá. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es decir, que nosotros hemos sido partícipes de esa justificación si en verdad demostramos a lo largo de nuestro caminar cristiano que permanecemos en la fe, sin movernos de la esperanza. Es decir, la esperanza es aquello que viene, ¿sí?, que es Cristo, muy bien, del Evangelio, o sea, el mensaje. Él va a venir, Él se va a reunir de nuevo con nosotros y permanecemos en esta esperanza, y además damos fruto de que realmente estamos creyendo, ¿sí? ¿Sí? Ese Evangelio, si realmente lo hemos creído, ese Evangelio que es predicado en toda la creación, ¿verdad?, y el cual Pablo predicaba. Entonces, esa es la condición que a lo mejor nosotros estamos. A lo mejor ya hemos sido justificados, pero vamos a dar algunas advertencias a aquellos que están confiados de su salvación y que parece que vienen a la iglesia constantemente, ¿sí? Hay una enseñanza doctrinal que se llama la perseverancia de los santos, y esta doctrina enseña que todos aquellos que han sido salvos permanecen por medio de la fe hasta el final de su vida cristiana. Eso es lo que enseña la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos no es por medio del mérito humano, del trabajo que tú haces como cristiano, sino porque Dios te preserva hasta el final. Su fidelidad y su poder a través de la fe te ayuda a mantenerte a través de las pruebas y de las aflicciones, y al final vas a llegar. No es como que te perdiste. No. Perseverancia de los santos enseña que permaneces, y para eso hay que entender un poquito el papel de las obras. Efesios 2, del 8 al 10, si lo podemos buscar rápidamente, yo lo voy leyendo, pero ustedes, en la medida que yo lo explique, ustedes lo siguen. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la salvación es ¿por qué? Por gracia. Gracia es una palabra griega, charis, que significa regalo inmerecido. Por tanto, la sola palabra gracia ya describe la naturaleza del Evangelio. No se puede ganar con absolutamente nada porque es un regalo inmerecido. Si usted aporta algo, ya no sería inmerecido. Tendría algo de mérito, ¿verdad? Eso es, por gracia, salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir, que el canal para acceder a la gracia de Dios, o la escalera para llegar a la gracia de Dios, es la fe. Y es decir, la gracia y la fe no es de vosotros, sino que es un regalo también de Dios. No por obras, ¿ves? Parece que está reabundando, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura. La palabra hechura significa nueva creación, ¿ok? Somos nueva creación. Ahí dice más adelante, nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces no es por medio de las obras que somos aceptos delante de Dios, salvos, sino que después de que somos salvos, somos una nueva creación, producimos ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Anduviésemos en ellas. O sea que esas obras son obras que Dios ya había planificado incluso desde antes para que caminásemos en ellas. Es decir, que las buenas obras que hacemos en la actualidad son gracias a Cristo. Eso hace parte de la nueva creación de Dios. ¿Ok? Entonces, ahí somos justificados. Entonces, tú dices, bueno, ¿y las obras? ¿Cuál es el papel de las obras? Las obras son el sello que demuestra que realmente eres salvo. La seguridad eterna, la preservación de los santos. Entonces, ya hemos sido salvos. ¿Cuál es nuestra seguridad de que finalmente vamos a reunirnos con Él? Vamos a ver algunos pasajes rápidamente de la seguridad que tienen los creyentes. Pues ya hemos visto que fuimos salvos por gracia, ¿verdad? Pero fuimos salvos para buenas obras. Juan 6, 38, 40. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, está hablando Jesús, sino la voluntad del que me envió, es decir, de su Padre. Y esta es la voluntad de mi Padre, dice Jesús, el que me envió. Mira lo que dice, versículo 39, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Es decir, que el Padre le entregó a aquellos que debía guardar, ¿verdad? Y de los cuales le dio para guardar, todos, ¿sí? No perdió nada. En otro pasaje dice, excepto el hijo de perdición, que era Judas, ¿verdad? Ese nunca fue de él, sino que lo resucite en el día postrero. Mira lo que dice primero: todo lo que me diere, no pierda yo nada. Entonces, todo lo que él recibió, nada va a perder, ¿cierto? Y además tiene la seguridad de que lo va a resucitar en el día postrero. No dice, algunos de los que me dieron lo resucitaré. Algunos se me van a perder. No, él dice que lo resucitará. Él tiene la plena convicción de que lo resucitará en el día postrero, en el último día. Y esta es la voluntad del que me han enviado, versículo 40. Que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él, tenga vida, ¿qué? Eterna. No es vida temporal, no es como que caminé un tiempo con el Señor y luego me perdí. Es vida eterna. Y yo, ¿qué dice? Lo resucitaré en el día postrero. Todo aquel que cree será salvo. Juan 3:16 es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vida qué? Vida eterna, no es vida temporal. Vida temporal sería que disfruto un tiempo de las bendiciones de Dios, de su Espíritu Santo, ¿sí? Habitando en mí, y luego me perdí. Ya no sería vida eterna, sería una promesa a medias, ¿no? Sí. Mira lo que dice acá: todo aquel que cree, es el que cree. Y esta palabra cree es un verbo, ¿sí? Y en el griego es un verbo de presente continuo, es decir, que es algo que permanece. La fe no es algo como que creí una vez
y ya soy salvo. No, la fe es algo que se ejercita siempre en el peregrinaje cristiano, es decir, en el caminar cristiano, en su vida cristiana usted siempre está creyendo. Y eso es lo que dice en el original, es un presente continuo. Usted cree y continúa creyendo. No es como que se fue, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, permanece. Juan 10, 27, 28 dice así: mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz, y yo las conozco, dice el Señor, yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Yo las conozco, ellas me siguen, y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Él siempre hace hincapié en eso, vida eterna. Y no perecerán, ¿qué? Jamás perecerán, siempre estarán a su lado, son sus ovejas. Y además Él dice, ¿sabe por qué no van a perecer jamás? Porque nadie las puede arrebatar de mi mano. Tres cosas, mira, les da vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de las manos. ¿Qué más seguridad necesitamos nosotros? Él reafirma continuamente que les da vida eterna, que no perecerán jamás, nadie las arrebatará de sus manos. Él dice, yo las conozco. Mateo 7:21 dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No los qué? Nunca los conocí. Dice, nunca. Y ellos dicen, nosotros, pero Señor, en tu nombre echamos fuera muchos demonios, hicimos muchos milagros, profecías, ¿sí? Y Él les dirá, no los conozco. Nunca los conoció. Pero a sus ovejas, ¿qué? Las conoce, ¿sí? Las conoce, ¿sí? Pero a los apóstoles nunca los conoció, ¿verdad? Además que nos dio las arras del Espíritu. Efesios 1:13, ¿qué dice? Si quieren me adelanto allá. Para usted puede subrayar esos versos que son bien importantes. Efesios 1:13, 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad, no la palabra adulterada. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Mira, primero hay que oír la palabra, y tiene que ser un evangelio que produzca salvación, que hable de salvación, que hable de condenación y reconciliación, ¿verdad? Por tanto, de salvación, y habiendo creído en Él, es necesario ejercitar la fe y haber creído realmente, y que esa fe esté en tiempo presente y continuo, es decir, que creí y continué creyendo. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? En el momento en el que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo ven? Dice el versículo 14, ¿qué es? O sea, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que cuando yo me voy a casar, voy allá y doy unas ¿qué? Arras, un adelanto, una dote, ¿sí? Le voy a decir, algún día me voy a casar contigo, pero esto es mi parte, es mi compromiso de que me voy a reunir contigo. Y Jesús puso en nosotros el Espíritu Santo como adelanto, ¿sí? Como la herencia que vamos a recibir, la posesión adquirida. Es decir, versículo 14 dice, hasta la redención de la posesión adquirida, quiere decir que Él, en este momento nos hemos sido plenamente reunidos con Él, ¿o sí? No, necesitamos que Él venga y ahí seremos plenamente con Él. Pero Él ha dejado un adelanto, ¿sí? Y esa promesa de ¿qué? Él la cumple, Él es fiel. Él dejó las arras. Bien, entonces, no hay una deuda pendiente, Colosenses 2:14. Porque alguno dirá, bueno, y si pecare, pues ahí se daña el compromiso. Alguno pensará eso, ¿verdad? Pero mira lo que dice Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había una acta que nos era contraria, ¿verdad? Quitándola del medio, ¿qué? Clavándola en la cruz. Es decir, que en la cruz Cristo pagó por nuestros pecados, por la totalidad de nuestros pecados. Usted no pide la cuenta y llegan y la pagan y después dicen, no,
que aquí hay otra factura. Usted dice, no, yo ya consumí, ya no hay más facturas, ya no hay más deuda, ya ha sido pagado una vez, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa fue cancelada. ¿Cómo? Por medio de la cruz, es decir, en su muerte ha sido pagada. Así que ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Romanos 8:1, ya no hay deuda. Hemos sido declarados irreprensibles, justos delante de Él. Podemos vivir confiadamente. Él nos tomó, no nos dejará, no pereceremos jamás, nos da vida eterna, nos resucitará en el día postrero, nos reuniremos con Él, ¿verdad? Eso es la perseverancia de los santos o la seguridad eterna, la doctrina de la seguridad eterna. Pero aquí es donde vienen las advertencias. Estamos en la iglesia, estamos contentos, nos estamos reuniendo, estamos felices, venimos a la iglesia. Pero hay advertencias para los falsos conversos. Hay gente que no se ha convencido plenamente. Podemos ir a Hebreos 6, del 4 al 8. Es un pasaje bastante controversial. Algunos lo usan para enseñar que se ha perdido la salvación. Pero si lo analizamos a fondo, como lo vamos a hacer un poco, vamos a ver que es mucho más crítico de lo que pensamos. Es más terrible que perder la salvación. Perder la salvación, pues crees otra vez, ¿verdad? Qué fácil. Pero si estás en la iglesia y siempre creíste que eras salvo y no lo eras, eso sí que es terrible, hermanos. Ellos piensan que cuando enseñamos la seguridad eterna estamos enseñando cosas terribles. No. Miremos acá, Hebreos 6, ya todos llegamos para que me sigan. Versículos 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Es imposible, dice. ¿Cómo es eso? Es imposible, versículo 4, vamos a explicarlo, que los que una vez fueron iluminados, note que no dice que fueron iluminados. Aquí no aparece la palabra salvos. Los que fueron salvos, los que fueron justificados, los que fueron declarados justos, dice que fueron iluminados. Es decir, que dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, hay personas que han sido iluminadas. ¿Sí? Oh, sí, fui iluminado, me comentaron que yo era un pecador, que necesitaba arrepentimiento, hice una oración de fe, sé que Cristo existe, murió en la cruz, y que si uno cree, fue iluminado, y gustaron del don celestial, gustaron de alguna manifestación del Espíritu Santo. Dice que fueron partícipes, y gustaron no es algo como que consumieron, no es algo que penetró sus corazones, fue algo que apenas saborearon. Y eso es, en el original significa eso, saborear, apenas probar un poco, pero no fueron capaces de consumir, apenas degustaron un poco del don celestial, del regalo del cielo. ¿Por qué? Porque fueron un poco partícipes del Espíritu Santo. Usted dice, ¿cómo es que fueron partícipes del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, y no son salvos? Bueno, Mateo 7:21 nos habla de que ellos echaban fuera demonios, ¿verdad? De que ellos hacían muchos milagros, de que ellos profetizaban, pero no eran verdaderos creyentes porque nunca los conocí. De alguna manera, la manifestación del Espíritu estuvo en medio de ellos. Quizás participaron de la sanidad, quizás por medio de la palabra. Dice, mira, así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, ¿sí? Entonces ellos escucharon mensajes, buena palabra, escuchaban a un buen predicador, participaron de un discipulado, aprendieron unos cuantos versículos, hicieron el discipulado para el bautismo, los bautizaron, se congregaban en la iglesia, aprendieron algunas cosas, pero no había penetrado su corazón el evangelio realmente, no hasta las coyunturas, apenas la superficie de su corazón, apenas si la gustaron, ¿sí? La Escritura dice que es mi deleite de día y de noche, pero ellos ¿qué? La gustaron, solamente la probaron un poco. De la buena palabra de Dios y los poderes, hablando del poder de la palabra, los limpió, ¿sí? La ordenó la casa de su corazón. Vinieron a la iglesia y conocieron y dijeron, esto es bueno y esto es malo,
E incluso ellos quitaron ciertos hábitos de sus vidas, o es decir, gustaron de la palabra, porque la palabra limpia. Entonces renovó su mente un poco, ordenó, pero su casa estaba vacía. Y recayeron, siendo otra vez renovados, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es decir, ¿cómo van a arrepentirse realmente? Si ellos, ¿cómo será? ¿Tendríamos que crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Sería necesario que volviera a bajar Cristo, vivir el vituperio y volver a ser crucificado para que ellos sí tengan un arrepentimiento genuino? Es decir, ser renovados para el arrepentimiento, aquí dice, es que ellos puedan vivir un verdadero arrepentimiento si supuestamente ya habían vivido un arrepentimiento. Hay arrepentimientos falsos en la Biblia. ¿Quiere que le diga cuál? Estoy seguro, de verdad hay personas que se arrepienten, pero no son de Cristo. Te digo, sí. Judas fue y corrió a donde los fariseos y lanzó las monedas y dice que se puso a llorar muy ¿qué? Arrepentido, está arrepentido, pero su arrepentimiento no era para conversión. Apenas tenía como un dolor. Entonces uno ve gente llegar a la iglesia y estar muy triste y llorar en la iglesia, pero no están arrepentidos necesariamente. Quizás están lamentándose, quizás un poco de emoción, quizás un poco de tristeza, quizás un poco de dolor, pero no están arrepentidos realmente. Es un arrepentimiento artificioso, no es verdadero, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Ya conocen el mensaje. ¿Cómo vamos a renovar el arrepentimiento? ¿Tendría que bajar otra vez Cristo? No. Versículo 7. Porque la tierra que ve la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, es decir, cae la lluvia sobre la tierra y la tierra absorbe el agua y produce hierba provechosa, ¿sí? Aquellos por los cuales es labrada reciben bendición de Dios. Produce hierba provechosa. Aquellos que realmente han absorbido el agua producen hierba provechosa, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Note usted que eso está en conexión, está en contexto. Entonces está diciendo, unos producen fruto, pero estos producen espinos y cardos. Y está pronta a ser maldecida y va a ser quemada. Realmente nunca dio fruto de Dios. Entonces hay gente dentro de la congregación que está así. Están gustando del don celestial. Están siendo partícipes del Espíritu Santo. La obra de la palabra en sus corazones, el Espíritu Santo obra, pero no lo suficiente. Ellos no alcanzan a penetrar su corazón. Ellos resisten, ¿verdad? Están gustando de la buena palabra, vienen a la iglesia, escuchan la predicación, escuchan las canciones. Están gustando, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Y eso es en forma de advertencia. Le está hablando a creyentes y a posibles no creyentes dentro de la iglesia. Les está advirtiendo, hay personas así. Voy a hablar un poco de las causas por las cuales las personas abandonan. Entonces estas personas, ¿sí?, luego abandonan la fe. Los viste emocionados un tiempo. ¿Por qué? Vamos a verlo, está en la escritura. Parábola del sembrador, Marcos capítulo 4. Aunque esta parábola tiene que ver con evangelismo, se puede rescatar unos principios allí del por qué las personas se van, apostatan de la fe. Apostasía es separarse, ¿no? Es divorciarse, es separarse de la fe, desviarse de la fe, ¿ok? Cuando digo que apostasía o que apostataron, es decir, se divorciaron, se apartaron, ¿ok? Dice en el versículo 3, Marcos capítulo 4, versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Versículo 6. Pero salió el sol, se quemó, y no tenía raíz, porque no tenía raíz se secó, ¿verdad?
7. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. El Señor da la interpretación en el versículo 14. Nos ahorra la interpretación, ¿verdad? Entonces Él dice, bueno, miren, el sembrado, se los voy a volver a narrar así sencilla por si de pronto yo la leí como toda trabada. Él dice, bueno, un sembrador salió y lanzó la semilla, y una caía junto al camino, ¿sí? Vinieron las aves, se la llevaron. Otra cayó entre piedras grandes que estaban cubiertas de una tierra superficial, por lo tanto creció, y como no había suficiente profundidad de tierra, no encontró agua, ¿sí? Las raíces no encontraron cómo alimentarse y salió el sol, entonces la quemó, ¿verdad? Y luego dice que otras cayeron en otra tierra y crecieron, otro tipo de plantas, y la ahogaron. Finalmente dice, otras sí cayeron en buena tierra y produjeron fruto, es lo que dice. Y el sembrador dice, sembrado es el que siembra la palabra, es todos nosotros, el predicador. Y estos son los de junto al camino. ¿Quiénes son los de junto al camino? En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que se sembró. ¿En dónde? En sus corazones. Es la que cayó junto al camino. Y el camino en esa época pues era el lugar por donde transitaban las personas. Y de tanto transitar, esa tierra se ponía dura, ¿no? Pasaban constantemente, se hacía igual de dura, concreta, ¿verdad? Y está hablando de los corazones duros, los que no reciben la palabra, los que vienen a la congregación y dicen, ok, una enseñanza más, sí, de pronto es para mi hermano, dice, es para yo vine, pero invité a alguien más y yo quería que la escucharan. Tiene un corazón duro, no penetra la palabra, y tan pronto como la escuchan viene Satanás, ¿y qué? Y se la lleva, no penetra el corazón. Está hablando de estas personas, dice, se lleva estos, versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, la semilla que cayó en pedregales. Entonces, pedregales no es como entre piedras que se ven visibles, no, son piedras grandísimas, ¿verdad?, que están debajo de la tierra, y encima hay una pequeña cubierta de tierra, ¿sí? Eso es pedregales, una pequeña capa de tierra, es decir, no se ve muy bien la piedra, y caen ahí, y dice, estos son los que fueron los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Entonces la reciben, que Cristo te va a salvar, que Él murió en la cruz por ti, o lo que sea, pero no tienen raíz en sí. ¿Por qué? Porque está la piedra, ¿no? La raíz no se puede expandir y no encuentra nutrientes, ¿verdad? Sino que son de corta, ¿qué? Duración, porque cuando viene la tribulación, aquí están las causas, la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, tropiezan. Entonces hay dos motivaciones por las cuales la gente es de corta duración dentro de las iglesias, y es porque viene la tribulación y la persecución. Viene la tribulación sobre sus vidas, ¿sí? Cualquier tipo de tribulación, esta palabra en el original significa presión, y hay cualquier clase de tribulación. Entonces ellos venían con una motivación incorrecta hacia Cristo, la recibieron con gozo porque pensaron encontrar lo que ellos necesitaban, que no era salvación. De pronto querían encontrar a lo mejor salud, estaban enfermos y vinieron, y Jesús puede sanarte, y después de un tiempo ven que la enfermedad persiste, los atribula, y ellos se alejan, ¿sí? Cualquier tipo de tribulación, angustia, están bien y llegan a Cristo, y luego viene la tribulación, experimentan la escasez y se van tan pronto ven la escasez. Cualquier tipo de tribulación, ¿verdad? Ellos no resisten. Las pruebas son enviadas para probar si somos verdaderos creyentes. Todos vamos a experimentar y experimentamos pruebas y prueban nuestra fe, y si salimos victoriosos de las pruebas, entonces nuestra fe es ¿qué? Es pura, es verdadera, y vamos a pasar pruebas y momentos difíciles.
y tristezas y angustias. Pero si no permanecemos, no éramos, ¿verdad? No éramos. Es lo que dice aquí, ¿verdad? O viene persecución. En aquella época, pues la persecución era más fuerte, ¿no? Incluso la época que vino después, en el año 70, fue destruida incluso Jerusalén de la persecución tan fuerte, y muchos negaron la fe, incluso hasta Pedro negó la fe. Pero era verdadero, ¿por qué? Porque volvió en arrepentimiento. Pero Judas se ahorcó. Entonces, ¿cómo podríamos ver eso en esta época, no? Nos da miedo decir que somos cristianos, vamos a la iglesia, no le contamos a nadie, ¿no? No, sí, ¿qué estabas haciendo? No, en la casa. Estaba en la iglesia, ¿no? No, sí, con los amigos. Te invitan a hacer algo que no debes hacer y tú vas y dices, no voy a decir que no debo hacerlo porque es anticuado, ¿no? Que digan que soy cristiano, pues, no, me da pena, ¿no? Y nos da vergüenza, ¿no? Y tropezamos, nos apartamos de la fe, decimos, soy un hipócrita, no puedo volver a la iglesia. Tropezamos, no nacimos de nuevo. O a lo mejor sí. Pero en este caso no. Tropezaron. Estos son los que sembrados entre las espinas. Entonces vamos a ver los que están sembrados entre las espinas. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. ¿Qué pasa aquí? Tres cosas. Los afanes de este siglo, los afanes de este mundo, las necesidades de este mundo, ¿sí? La necesidad de algo. Mira lo que hoy veía en un video de una chica que maneja una célula. Y le estaba enseñando a sus integrantes que dibujaran los sueños que tenían. Entonces dijo, yo quiero un carro, y yo quiero una moto, y quiero un avión, y quiero un esposo, y quiero una esposa, y quiero esto, y quiero lo otro. O sea, van a Cristo por eso. Y cuando no lo tienen, cuando se dan cuenta que no es eso, se van los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Entonces, yo quiero ir, allá dicen que si yo pacto, allá dicen que si yo siembro, que si yo doy, que el Señor me va a multiplicar, ¿verdad? Y al ver que no, que los únicos que enriquecen son los que piden. Los únicos que enriquecen son los que piden, pero ellos no enriquecen. Note usted que el único que pidió dinero por Jesús, ¿quién fue? Eso no ha cambiado hasta ahora, todavía siguen pidiendo dinero. No ha cambiado hasta ahora. Él fue el que primero les dijo, ¿quieren encontrar a Jesús? Dame 20 monedas, 30 monedas de plata. Hay gente que dice, ¿quieres encuentro con Jesús? Judas, ¿verdad? Está en la escritura, ya no estoy. Ustedes saben que todo es en la escritura. Bien, entonces dice, el engaño de las riquezas, el deseo de tener. En una parábola, el mayordomo infiel finaliza diciendo que no puedes amar a dos señores, a las riquezas y al Señor. Algunos trabajan para las riquezas y otros trabajan para el Señor. Y las codicias y otras cosas. Entonces, aquí pueden volverse cualquier cosa, ¿sí? Entonces, hay muchas causas por las que las personas van, ¿sí? Y se alejan, o vienen muchas presiones sobre su vida. Un hombre llega a la iglesia, es soltero, y tiempo después siente el deseo de estar con una mujer, casarse, ¿no? Es un deseo noble. Y como no lo encuentra rápido en la iglesia, entonces se casa con el mundo y se aparta. Muchos han tropezado de esa forma. Muchos se han alejado así. Viene la prueba y perdieron. Se han ido, ¿verdad? Muchos afanes vienen sobre sus vidas. Y hay muchas formas, ¿no? Piense usted en cuántas personas que ha visto pasar por la iglesia y que alguna cosa los llevó. Hace poco me acuerdo de un hombre que vino y estaba muy animado y tenía pasión y investigaba escatología y todo, y aquí está. Pero vino la aflicción económica. No lo volvimos a ver. ¿Sí? Conozco también otro hombre, una pareja. ¿Sí? Se congregaban, participaban, estaban alegres, venían al discipulado, vino
la necesidad económica y no volvieron. Entonces, los afanes ahogan la palabra que han recibido y se hace infructuosa, es decir, que no da fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra, la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, fruto abundante. En aquella época el fruto daba por ahí hasta el 7,5, y eso él dice hasta el 30, hasta el 60 y hasta el 100 por uno. Es mucho fruto los que dan los creyentes, ¿verdad? Entonces, estas son las causas por las que muchas personas fueron iluminadas, ¿cierto? Gustaron del don celestial, de la buena palabra, pero no eran, ¿sí? La recibieron con gozo, es decir, emociones. Oh, sí, qué alegría, qué feliz estoy de que me haya hablado de Cristo. Voy a ir a su iglesia. No volvieron. Gozo temporal, emoción, ¿sí? Aquí nosotros, los evangélicos de esta época, somos nosotros, y ahí estamos, Señor, creciendo. Colocamos música de fondo para que la gente se convierta. Manejamos las emociones, las manipulamos. Entonces, ven a Cristo, Cristo te necesita, y desde el piano ahí, las emociones, sí, las reciben con gozo, pero se apartan. ¿Y qué hay de los que son salvos? ¿Qué hay de los que son salvos? Dice, la advertencia a descuidar nuestra obediencia. Usted dice, no, pero yo he permanecido, he dado fruto, he crecido. ¿Qué me compete a mí esto, no? La advertencia a descuidar nuestra obediencia, es decir, santificación. Romanos 6 del 1 al 2. Pablo en el capítulo 5, desde el 3, está hablando de la justificación, ha sido por gracia, ahora ustedes son declarados justos, ¿sí? 5.1 dice que por medio de la paz hemos sido reconciliados, por medio del Evangelio hemos sido reconciliados, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Entonces, todo es por gracia y decimos, bueno, es por gracia, estoy en la iglesia, todo es bonito. Dice Romanos 6.1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Mira lo que dice Pablo, en ninguna manera, es una expresión enérgica. En ninguna manera, no hay ni la más mínima posibilidad, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto, o sea, ya no somos esclavos, ya morimos, ¿sí? Ya pues no podemos vivir en él, ¿no? Sí, lógico, es lo que dice ahí. Juan 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Entonces el que realmente ha nacido de Dios persevera por medio del fruto visible en su vida y no practica, ya murió el pecado, ¿cierto? Filipenses 2.12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como siempre, nota que ellos siempre habían obedecido, no como en mi presencia solamente, es decir, él no solamente obedecía, iba a la congregación porque alguien lo invitó y quería agradarle, entonces voy porque mi esposa va, voy porque mi esposo voy porque mi papá va, voy porque mi abuelita va. Entonces, como en presencia, no, él dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ellos permanecen ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Hay una responsabilidad en el creyente. ¿Cómo ejercemos nuestra fe? ¿Cómo perseveramos? ¿Cómo perseveran los verdaderos? ¿Sí? Y esto no quiere decir que al perseverar estamos ganando nuestra salvación. Eso no quiere decir que, yo no tengo ese fruto, entonces ahora tengo que hacer esto para demostrar. No, si usted es el caso, usted tiene que nacer de nuevo. Pero los que han sido nacidos de nuevo, definitivamente pueden llegar a descuidar su vida cristiana. Pueden descuidarla, ¿verdad? Pueden descuidar su profesión de fe. ¿Cuál es la profesión de fe? Cristiano, hijo de Dios, esa es su profesión. Usted puede descuidar su profesión de fe, ¿sí? Y puede tener problemas en su vida cristiana. Y ya no puede vivir plenamente su vida cristiana. Y les voy a dar algunas claves para que usted permanezca. Señorito, ya me dio palo. Les voy a dar unas claves para que usted diga, bueno, yo soy de los que soy, ¿no? Entonces voy a perseverar. Aquí les voy a decir cómo. Punto 1. Perseverando en la doctrina, sin desviarse a la falsa enseñanza. Juan 8:31 al 32. Si quiere, búsquelo rápidamente.
Juan 8, 31 y 32 dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. A los judíos les dijo: los que habían creído en Él, hemos creído en Él. Si vosotros permanecéis, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Pero ya habían creído, pero necesitaban conocer más la verdad. ¿Cómo perseveramos en nuestra fe? ¿Cómo no descuidamos nuestra profesión de fe? ¿Cómo? Perseverando en la doctrina. ¿Cómo perseveramos en la doctrina? Es decir, en la enseñanza. Estudiando las Escrituras, leyendo las Escrituras. No podemos descuidar nuestro alimento diario. ¿Cuántos de ustedes comen un día sí, otro día no, una semana sí, otra no? Levanten las manos a las personas que no comen una semana y que la otra semana sí comen. Ellos sí no comen absolutamente nada en una semana y luego a la otra semana sí comen. ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Qué pasa si usted hiciera eso? ¿Qué pasa si usted deja de comer 2 semanas? No programadas. Puede morir por inanición, ¿verdad? ¿Usted piensa que un cristiano, si no consume las palabras de Dios, será que puede tener un buen estado de salud? No podremos tener un buen estado de salud. Y nosotros decimos: ¿por qué la vida cristiana es tan dura? Mira, es más difícil afrontar las pruebas por causa de debilitarse que estar estudiando y someter la carne a estudiar las Escrituras. ¿Me hago entender? Es más difícil lo que tienes que afrontar por dejar de debilitar tu vida espiritual que la disciplina en las Escrituras. Te puede ser difícil, es difícil. Ustedes creen que yo siempre voy con gusto todos los días y digo: ya llegó la hora. No siempre, a veces digo: ya lo voy a hacer, yo ahorita leo. Requiere disciplina, ¿verdad? Pero ahí está, hermano. Usted dice las causas. No sé por qué la vida cristiana es tan dura. Es dura si no perseveramos en la doctrina. Entonces es necesario alimentarnos continuamente de la palabra, venir acá y escuchar, pero tener un devocional personal donde yo crezco, me alimento, aprendo. Hombre, eso es para tu bien. No lo tomes como reprensión. Estoy dando un consejo para que tengas una vida abundante cristiana. Una vida saludable, una vida feliz, con gozo. No es para tu regaño, no es para te sientas mal, digas: no, yo soy lo peor. No. Entonces abraza esto y di: voy a perseverar. ¿Verdad? Perseverando en la doctrina. Perseverando en oración. Juan 15, 4 al 7. Versículo 4 al 7 dice: es la parábola de la vid, ¿cierto? La comparación. Permaneced en mí y yo en vosotros. Mira que dice: permaneced en mí. Empieza así. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el pámpano es la rama, ¿verdad? Si no permanece, ¿dónde? Incrustado en la vid, digamos el tronco, para hacerlo más semejante o entendible. Si pongamos una rama, pongamos el tronco y dice: si no permanece en el tronco, no hay vida en esa rama, ¿verdad? Así tampoco si no permanecéis en mí, o sea, en Cristo. Dice: yo soy la vid, es decir, yo soy el tronco, vamos a decir. Vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que quiero enfatizar acá es la dependencia de Dios. Dependencia. Usted depende todos los días y a cada instante de Dios. ¿Sabe que Dios podría cortar el oxígeno y usted y yo podríamos caer muertos? Usted depende totalmente y plenamente cada segundo. No hay momento en el que usted no dependa de Dios. Cuanto más, no solamente nos alimenta de oxígeno, necesitamos alimentar nuestras vidas de oración, de constante oración. ¿Saben por qué? Porque ahí está en el contexto, mira, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si la palabra realmente permanece en tu corazón, da fruto en tu corazón, sabes cómo pedir y eso se te dará. Note que aquí el permanecer está con el hecho de pedir, de tener comunión, de depender, hermanos.
Cuando nosotros dejamos de orar un día, ustedes dicen, yo he dejado de orar un día. No crean que porque digo eso no, siempre lo hago bien. Siento que ese día fui muy arrogante. Hoy no necesito de Dios. Voy a ir a hacerlo yo. Necesito como fuerte. ¿Sabe cuál es el tropiezo del cristiano que cree que puede solo? Y esto se trata de una total dependencia. Total rendición, total dependencia. Usted no puede hacer absolutamente nada. Nada. Usted diga, soy como nada delante de Dios. No puedo hacer absolutamente nada de ti. Sin ti, perdón. Dependencia. ¿Cómo expresa usted su dependencia? En oración. Señor, hoy vengo delante de ti, dependo de ti. Si me apartara un poco, soy como un animal. Usted dice, qué fuerte, ¿no? Pero como que se me nubla el entendimiento, ¿cierto? Como que la carne se me levanta, como que empiezo a flaquear, como que la mente se me nubla, las ideas se despejan, mis sentimientos se apagan, los colores pierden su brillo. Usted necesita plena dependencia. No es fácil. No estoy hablando de tiempos de oración largos, ¿sí? Estoy hablando de permanecer en oración. Permanecer. Un estado de dependencia, de rendición. Por favor, piensa en una rama. Piensa que eres una rama. Sería absurdo pensar que puedes hacer algo apartado del tronco. Es absurdo pensar que puedes hacer algo apartado del tronco. Necesitas permanecer en el tronco. Y esto es para tu bien. Esto es para tu bien. Dios quiere que vengas a Él. Es para nuestro bien. Perseverando en buenas obras. Punto número 3. Voy a hacer una cita de un teólogo, se llama Wayne Grudem. Escribió un libro maravilloso de la teología de Wayne Grudem. Y quise citarlo porque él lo hace perfecto, entonces lo hace mejor que yo. Entonces no voy a dejarlo a él. Dice así: si el Espíritu Santo genuinamente está orando en nuestras vidas, ya estoy todo pañolete. Si el Espíritu Santo genuinamente está orando en nuestras vidas, Él producirá los rasgos del carácter que Pablo llama el fruto del Espíritu. Eso está en Gálatas 5:22. Él menciona varias actitudes y rasgos del carácter que produce el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Por supuesto, la pregunta no es, ¿ejemplifico yo perfectamente todas estas características en mi vida? No es, ¿lo hago perfectamente? ¿Todo eso se ve realmente perfecto en mí? No, más bien es, ¿son todas estas cosas una característica general en mi vida? ¿Me caracterizo por llevar esas cosas? No quiere decir que lo hagas perfectamente, pero te caracterizas, es lo que nos está preguntando aquí Grudem. Dice, ¿te caracterizas por el amor? Quiere decir que al momento no te sientas disgustado, pero en general dices, los amo. ¿Qué vainas? Los amo. ¿Te caracterizas porque eres alegre? ¿Porque tienes paz? ¿Porque tienes paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad? A lo mejor puedes fallar en unas, pero en general dices, pues sí, hombre, ¿cierto? Ahí, está creciendo. ¿He estado creciendo en ellos con el correr de los años? Tú dices, no, hace un año yo era, mejor dicho, más parecido a Satanás, pero ahora más parecido a mi Cristo, estoy creciendo. ¿Sí? No hay ninguna sugerencia en el Nuevo Testamento que algún no creyente, una persona no regenerada, es decir, no salva, pueda convincentemente falsificar estos rasgos de carácter. Entonces ninguno puede hacerlo. Especialmente ante los que, es decir, que estos se hacen visibles, estos rasgos en tu vida, se hacen visibles especialmente los que conocen íntimamente, los que te conocen íntimamente. O sea, mi familiar, mi mamá, mi papá, mi hermano sabe si esos rasgos están en mí. ¿Verdad? Relativo a esta clase de fruto, hay otra clase de fruto. Los resultados en la vida y el ministerio de uno, según estos, han influido en otros, y en la iglesia. ¿Sí? O sea, hay un fruto porque tu vida influye a otros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia a nivel espiritual para bien. Eso es un fruto de que, ¿sí?
Hay algunos que profesan ser creyentes, pero cuya influencia en otros es para desalentarlos, derrumbarlos, lastimar su fe y provocar controversias. Ese es el fruto incorrecto, no es fruto de los creyentes. Y divisiones producen. Los resultados de su vida y ministerio no es edificar a otros o edificar a la iglesia, sino destrozarlos. Por otro lado, hay los que parecen edificar a otros en toda conversación, toda oración y toda obra de ministerio al que aplican sus manos, es decir, trabajan arduamente y hay resultados en sus vidas. ¿Sí? Jesús dijo respecto a los falsos maestros: por sus frutos los conocerán. Todo buen árbol da buen fruto, todo mal árbol da mal fruto. Entonces, ¿cómo quieres conocer un buen ministerio de un hombre de Dios? En el comportamiento de su iglesia, en lo que conoce su iglesia. Un ministerio transparente, ¿verdad? Entonces, 3 cosas. Crece en el conocimiento de la palabra, crece en disciplina, ¿sí? No descuides tu profesión de fe. Lo que el Señor está diciendo: he sido salvo, muy bien, ¿sí? Te voy a preservar hasta el final. Les dice: nunca, ¿sí? Nunca te arrebatarán de mi mano, pero lleva bien tu profesión de fe, creciendo en doctrina, perseverando en oración y creciendo en buenas obras. 3 elementos importantes en su vida que usted debe mantener enfocado: oración, doctrina y buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano, ¿verdad? Perseverando hasta el final, una obra visible. Es decir, que eso no quiere decir que usted hasta el final va a decir: uy, yo sí era cristiana porque llegué al final. No, hemos visto que estas cosas son fruto. Y en la medida que usted crece en Cristo, ¿sí? En la medida que usted crece en oración, en doctrina, en buenas obras, usted se hace más consciente y la seguridad se apodera de su corazón de que realmente usted le pertenece a Cristo. Vamos de nuevo a Hebreos. Sí, 3. 3:12. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Ok, 13, 14 hasta el 15. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme nuestra confianza del principio. 15. Entre tanto que se dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Como la provocación, es decir, los del Antiguo Testamento. En el desierto provocaron al Señor, endurecieron su corazón, no creyeron. Y por eso cayeron muchos en el desierto y no entraron a la tierra prometida, no permanecieron hasta el final, ¿sí? En su fe. Mira lo que dice el versículo 12. Mirad, hermanos, es decir, nosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que si alguno está pensando en apartarse, usted sabe de alguien que está pensando en apartarse, la Escritura advierte: no, ten cuidado. ¿Sabes por qué? Porque se va a endurecer tu corazón. Después de que te han predicado el mensaje, después de que has venido a una iglesia, después de que conoces, gustaste, tu corazón se endurece, hermano. Eso es terrible. Ojalá que nadie tenga un corazón malo de incredulidad. Ese es nuestro anhelo. Nosotros no nos deleitamos en nadie que se aparte. Por eso estamos predicando esto. Antes exhortaos, mira, exhortaos los unos a los otros. Anímense, hermanos, unos a los otros cada día, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué se aparta la gente? Por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme ¿hasta cuándo? Hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea que esa confianza del principio, esa fe permanece hasta el final, es una prueba. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como los del Antiguo Testamento. No endurezcáis vuestros corazones. A los creyentes les digo: reciban con alegría y consuelo perseverar hasta hoy. O sea, felicito por perseverar hasta hoy, ¿sí? Alégrense.
han sido partícipes de una gracia que no se agota. A los creyentes les digo, que Él los ha tomado y que nadie los arrebatará de su mano. Mas los animo a continuar sin descuidar su profesión. Continúen dando frutos de que realmente pertenecen a Cristo. Continúen. Esmérense por manifestar más los frutos de Cristo. Yo también tengo que hacerlo. Permanecer en un momento que tal que ya no esté aquí. No era. Uy, dice la Escritura, salieron de nosotros porque no eran, porque si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido. ¿Ven que están todas las Escrituras la misma enseñanza? ¿Sí? Si alguno desea alejarse para no volver, hace visible que no perteneció a los nuestros. No perteneció. Si alguno se va acá, sabemos que no era. Tristemente, para nuestro dolor no era. ¿Sí? Y los afectos de su corazón siempre estuvieron en el mundo. Siempre vinieron acá buscando otra cosa menos al Señor. Otros afectos, un carro, dinero, paz, qué sé yo, esposa, esposo. Y no tuvieron nada y se fueron. Más a los que aún tienen dudas en la fe, ¿sí? Confíen en Cristo. Si alguno de ustedes dice, chanfle, yo como que soy de esos afectos, yo soy el que parece que recibí la palabra pero a veces se ahoga, como que no soy. Confíe en Cristo, confíe y crea en Él para salvación. Confíe y realmente venga por Él, crea en Él, pero no permita irse con el corazón duro y no volver, ¿sí? Que sería terrible, ¿eh? Sería terrible ya con su corazón duro. Dígale al Señor que le dé un corazón nuevo, ¿sí? Un corazón nuevo de arrepentimiento. Que seas un oyente verdadero que guarda la palabra, un hijo del reino de Dios. Si alguno se identificó con esto, ¿ok? Entonces a los creyentes perseveren, ¿sí? Tienen ya sus tips para perseverar. Y a los de corazón, que ustedes dicen, sí, mi corazón, crean en el Señor Jesucristo y será salvo. Bueno, gracias hermanos.